el mito del lago Titicaca. Los hijos del sol. Hace mucho tiempo, el dios Wiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayar Manco y Ayar Cachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capac Toco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayar Manco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Wiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayar Cachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Wiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayar Cachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Guanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayar Cachi. Tras retomar el viaje, a Ayar Auca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayar Manco, y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayar Manco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayar Manco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Wiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacauri. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas, yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amasúa, Amaqueya y Amaluña, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Origen y guerra con los chancas. Cuando los incas llegaron al Cusco, encontraron pueblos que se habían instalado allí hacía mucho tiempo. Luego de un largo periodo de convivencia entre estos pueblos, arribaron a él los chancas, Cusi Yupanqui y otros generales,
defendieron la ciudad y lograron detener el avance de los chancas. Al ver su éxito, los curacas vecinos decidieron ayudarlos y juntos persiguieron a los chancas hasta derrotarlos definitivamente. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchirroca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Pachacútec se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Pachacútec. Luego de ser reconocido como nuevo inca, Cusi Yupanqui, que significa el que renueva el mundo, se dedicó entonces a reconstruir el Cusco y a darle una nueva organización. Así se convirtió en la figura más importante de la historia incaica, al punto que se le considera como el inca que remodeló el mundo. Fue por esa época que se iniciaron las conquistas, es decir, la expansión incaica. Con Pachacútec, los incas terminaron de controlar por completo la región del Cusco y conquistaron el altiplano. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. La caída del imperio incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú. Episodio 1. La Guerra Civil Inca. Nuestra historia comienza en el año 1525. Por aquel entonces, el Sapa Inca del Tahuantinsuyo era Huayna Cápac, considerado oficialmente como el 12º Inca y recordado principalmente por llevar al imperio incaico a su máximo esplendor, logrando expandir sus fronteras desde el sur de la actual Colombia hasta el centro del actual Chile y del Océano Pacífico hasta la cuenca del Amazonas. Huayna Cápac había dedicado los últimos años de su reinado a pacificar el borde norte del imperio cuando cayó repentinamente enfermo de viruela. Luego de la muerte de Huayna Cápac, su hijo Huáscar fue coronado en el Cusco como Sapa Inca, con el apoyo casi unánime de los señores de las principales panacas cusqueñas. Su otro hijo, Atahualpa, permanecía en Quito, que hasta ese momento había servido como capital interina del imperio durante la duración de la campaña militar que había emprendido su padre. Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos que provenían de diferentes familias reales, y según relatan las fuentes, eran de personalidades completamente opuestas. Mientras que Atahualpa exhibía un ávido interés por los asuntos militares y se mostraba extremadamente severo, Huáscar no tenía mayor interés por la conquista militar, y aunque sería recordado por cometer actos igual de crueles a los de su hermano, al parecer lo suyo eran los excesos. Atahualpa no asistió a los ritos funerarios de Huayna Cápac ni a la coronación de Huáscar en el Cusco. Y aunque al parecer en un inicio Atahualpa intentó congraciarse con su hermano, el que no fuera al Cusco despertó las sospechas inmediatas de Huáscar, quien enfurecido por la ofensa decidió iniciar una campaña militar contra su hermano para consolidar su autoridad sobre el imperio de una vez por todas. Es así como daría inicio a la Guerra Civil Inca. Sin embargo, los números no estaban precisamente a favor del legítimo Inca, pues Atahualpa tenía consigo a las tropas de su padre, un ejército veterano que había pasado los últimos años en constantes enfrentamientos, dirigido además por los 3 generales más experimentados del imperio, Calcuchimac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar no tenía nada similar, por lo que tuvo que recurrir a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército.
Aún así, Huáscar tomó la iniciativa y envió a sus tropas hacia el norte del imperio al mando de su general Atok, el Zorro, quien se batiría en combate contra las fuerzas de Atahualpa al sur de Quito. A pesar de algunas victorias iniciales menores, las fuerzas huáscaristas serían finalmente derrotadas, y Atok acabaría siendo capturado, torturado y su cráneo sirviendo como copa para Atahualpa. Aprovechando el momento, los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchimac comenzarían a empujar lentamente a las fuerzas de Huáscar hasta llegar a las afueras mismas del Cusco. El incontenible avance de los ejércitos de Atahualpa y los constantes reveses militares sufridos por los generales de Huáscar hicieron que el Inca tomara finalmente la decisión de liderar personalmente a sus tropas, reunidas de todos los extremos del Tahuantinsuyo. La batalla decisiva se libraría al sur del Cusco, en Huanacopampa, ubicada en la actual Apurímac. Allí, las fuerzas huáscaristas lograrían una importante y rotunda victoria contra el ejército de Atahualpa. Sin embargo, haciendo muestra de su poca experiencia militar, Huáscar decidiría no perseguir a las fuerzas de Quisquis y Calcuchimac, prefiriendo acampar en Huanacopampa para celebrar su triunfo. Esta decisión terminaría costándole muy caro a Huáscar, pues le permitiría a los generales de Atahualpa reagrupar sus tropas y tender una emboscada. Al día siguiente de la batalla, Huáscar dividió sus fuerzas en 3 grupos y lideró personalmente la persecución de lo que él pensaba era un ejército derrotado. Grande sería su sorpresa al descubrir que su grupo de vanguardia había sido atacado y aniquilado por Calcuchimac aprovechando el terreno agreste y angosto, mientras que las huestes de Quisquis le habían bloqueado el camino de regreso, impidiendo cualquier posibilidad de una retirada ordenada. Sintiéndose perdido, Huáscar intentaría huir, pero sería finalmente capturado. Por su parte, Calcuchimac llegó de nuevo a Huanacopampa, pero esta vez disfrazado de Huáscar. El tercer ejército de Huáscar, que se había quedado estacionado en el campamento como reserva, salió a recibirlo alegremente y completamente desarmado, situación que sería aprovechada por el ingenioso general para masacrarlo sin problemas, con lo que las tropas atahualpistas lograrían el triunfo definitivo. Huáscar fue despojado de su túnica, armas e insignias reales, las que serían enviadas a Atahualpa en señal de victoria, mientras que el propio Huáscar también emprendería su lento camino a pie hacia el norte, donde afrontaría la ira de su hermano. Quienes no correrían igual suerte serían sus mujeres e hijos, quienes serían congregados y asesinados a las afueras del Cusco, eliminando así su linaje real. Habían pasado 4 años desde el inicio de la Guerra Civil Inca y anticipando su victoria, Atahualpa viajó de Quito a Cajamarca para esperar las noticias del ataque decisivo de sus tropas sobre la capital. Al mismo tiempo, sus chasquis le llevaban los primeros reportes de un suceso que despertaría su curiosidad. Según sus mensajeros, extraños forasteros de rostro barbudo habían llegado a la costa norte del imperio en inmensas casas flotantes. Estos personajes iban montados en grandes bestias nunca antes vistas y usaban varas con el poder de generar truenos y nubes de humo. Según sus informes, los forasteros que habían llegado a Tumbes se abrían paso saqueando, torturando y matando a los jefes locales. Sin embargo, lejos de obstruirles el paso, Atahualpa les permitió avanzar, probablemente consumido por la curiosidad y el deseo de conocer la procedencia de estos personajes y muy seguro de la aplastante superioridad numérica de sus tropas, sin saber que esa decisión terminaría por sellar su destino y el de todo su pueblo. Inca era como se conocía a los gobernantes en este pueblo, pero la palabra también se usaba para referirse a todos los integrantes de esta cultura, como ahora los conocemos. Desarrollaron un complejo método de contabilidad llamado quipú, que era un sistema de numeración basado en nudos de colores con el que podían contabilizar unidades, decenas y hasta millones, pero curiosamente no tuvieron un sistema de escritura como otras civilizaciones. Entre los incas, el comercio no tuvo gran desarrollo, pues solo intercambiaban productos. La agricultura era la actividad económica principal de los incas. Entre sus principales cultivos tenían el maíz, la papa y la coca, planta cuyas hojas eran usadas en ceremonias religiosas. En la ganadería, criaban llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana. Los incas intercambiaban productos mediante trueque y aprovechaban sus tierras de forma comunal, las cuales las distribuían en 3 partes. Una se destinaba para los sacerdotes, los templos y las ofrendas. Otra para mantener a los soldados, funcionarios y gobernantes. Y una más para las familias del pueblo. La religión ocupó un lugar primordial en la vida cotidiana.
Su dios principal fue Viracocha, a quien le atribuían la creación de todo lo existente. También adoraban al sol, al que llamaban Inti, que era la deidad protectora de los gobernantes. La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio.